dividir perfectamente qué es y qué no es el autismo. Es un tema, no es que esté de moda, sino que es un tema fundamental, ha estado presente todo el tiempo desde que la humanidad es humanidad. Sin embargo, en las últimas fechas, tal vez en los últimos 30 o 40 años, ha cobrado especial relevancia porque cada vez es más común que no solamente identifiquemos y que sepamos, sino que cada vez es más común que conozcamos a alguna persona que padece desafortunadamente autismo o que tiene algún familiar que padece autismo. Ahora bien, el autismo, como muchas de las enfermedades llamadas mentales o del desarrollo, tiene una gran cantidad de mitos a su alrededor, mitos acerca de qué lo causa, qué no lo causa, qué es lo que sucede, qué es lo que no sucede con el autismo, y es precisamente por eso que vamos a tocar este tema el día de hoy. Vamos a tocar este tema el día de hoy. Nuestro invitado tiene unas pequeñas fallas técnicas. En cualquier momento estará con nosotros. De una vez les voy comentando que su nombre es el licenciado Juan Mar Medina, licenciado en psicología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y mientras él llega, nos está acompañando provisoriamente nuestro compañero y amigo, el psicólogo Luis García de Simisay. Muchísimas gracias por acompañarnos también, Luis. Les estaba diciendo a nuestros radioescuchas que Luis tiene unas pequeñas, digo, que Juan tiene unas pequeñas fallas técnicas, en cualquier momento está con nosotros, y les estaba comentando que alrededor del autismo tenemos muchos mitos y es lo que vamos a intentar echar luz y quitar un poquito de inexactitudes acerca de lo que es el autismo durante esta hora. ¿Estamos de acuerdo? Así es, Armando, muchísimas gracias por el programa de hoy, de verdad un tema por demás interesante. Esto de las fallas técnicas, que estando en casa es común. Siempre he dicho que de la tecnología es como el amor, cuando crees que va bien, siempre hay algo que falla, ¿no? Y pues mira, Exactamente. el invitado se quedó sin luz pero bueno, aquí estamos entrando al quite y como alcancé a escuchar un poquito, ciertamente hay muchos mitos alrededor de este tipo de situaciones. Y pues bueno, ya el invitado las esclarecerá. Yo creo que en lo que logra conectarse podemos empezar a hablar un poquito sobre cómo nosotros como papás podemos participar de manera activa en una crianza positiva con nuestros hijos, que es mi tema de especialidad. Soy educador certificado en disciplina positiva y que por supuesto ayuda a temas como este, como el autismo, ¿no? Nuestra influencia, nuestra forma en que reaccionamos y aprendemos a regular nuestras propias emociones para que eventualmente nuestros hijos aprendan a regular las propias, es fundamental para el manejo emocional, que es menester del autismo, ¿no? Ahora bien, ahorita acabas de tocar un tema del que me declaro prácticamente ignorante. ¿Cómo aplicar la disciplina positiva, las consecuencias positivas para el tratamiento del autismo? Fíjate que cuando hablamos de disciplina positiva, Armando, no hablamos como tal de consecuencias. Las consecuencias, pues bueno, finalmente son menester de otro tipo de estrategias disciplinarias o de estilos de crianza. Cuando nosotros hablamos como tal de consecuencias en disciplina positiva, hablamos de consecuencias naturales, no consecuencias que el adulto impone, porque si no, deja de ser una consecuencia para convertirse en un castigo, pero disfrazado de consecuencia. No sé si me explico, Armando, porque ya estamos involucrando nuestra decisión sobre lo que creemos pertinente hacer para que nuestro hijo, nuestra hija aprenda y que no necesariamente tiene que ver con la situación que estuvo haciendo el pequeño, la pequeña. Entonces, para que nosotros, bueno, cuando nosotros en disciplina positiva hablamos de consecuencia, está entrando el Ya invitado, está entrando. hablamos de consecuencias naturales, es decir, que éstas tengan una relación directa con el acto, con el hecho
quiso nuestro niño. Es sutil porque de repente en el imaginario social de los estilos educativos caemos, como tú dices, en estos mitos, en estas ideas, y creemos que lo hacemos bien cuando en realidad nuestras mejores intenciones no tienen el mejor resultado. No quiero decir que lo hacemos mal, porque pues creo que ningún papá tiene la intención de hacerlo mal, ¿no? Un ejemplo de ello, Armando, es el tiempo fuera, ¿no? Generalmente pensamos que el tiempo fuera ayuda a que el niño se calme, pero en realidad el mensaje que estamos dando al niño es, ve y cálmate con tus propios recursos porque no te va a apoyar para regularte emocionalmente. El tiempo fuera originalmente estaba diseñado para los papás, no para los hijos. Estaba diseñado para los papás porque era un tiempo fuera para ellos, no para los hijos. Somos nosotros quienes debemos de dar a nuestros hijos esta regulación emocional que por edad no tienen aún desarrollada. Nuestra parte frontal termina de desarrollarse por ahí de los 32 años, Armando. Entonces imagínate, y eso si lo hacemos bien como papás, Eso, ¿no? eso explica mucho de nuestras decisiones cuando somos adultos jóvenes. Totalmente, sí, totalmente, totalmente. Entonces, cuando le decimos esto a nuestros niños de ve y cálmate, y después vienes y me cuentas, es como si tú llegaras a tu casa después de un mal día de trabajo, Armando, y le quisieras platicar a tu esposo, a tu esposa, a tu pareja, oye, es que me fue mal, y ya vas a empezar, vete al cuarto y cuando termines de tranquilizarte vienes y me platicas, pues ya para qué, ya me calmé. Cuando un niño hace este tipo de berrinches o tiene una cuestión emocional que no puede regular, lo que está haciendo es ir a ti para pedirte ayuda. Eso es lo que significa un berrinche o un estado de crisis emocional. Papá, mamá, tengo una emoción que no sé qué es, no sé cómo se llama, se siente horrible, te necesito para aprender a regularme. Necesito, digámoslo así, Armando, de tu cerebro izquierdo, que es el que menos tengo desarrollado, para calmarme. Por eso es que te decía que en disciplina positiva optamos más por, primero, el mirarnos a nosotros mismos, estar en calma, porque nuestra calma es la calma de nuestros hijos, y entonces sí, poder ayudarlos a regular emocionalmente. En la medida que nosotros estemos en calma, en la medida también que nuestros hijos lo van a estar y lo van a estar eventualmente. Y como decías hace rato en la adolescencia, créanme que lo van a agradecer muchísimo. Hay algo que siempre les digo a los papás cuando doy talleres para padres de hijos adolescentes, que todos tenemos al adolescente que nos encargamos de construir, hermano. Nos encargamos de sembrar y después vamos a cosechar, ¿no? Y todo tiene que ver con nuestro apego seguro que les demos, ¿no? No sé si nuestro invitado esté, pues, Juan, ¿nos escuchas? escuchando. Sí, los escucho, yo ya llevo rato escuchándolos. Disculpa por lo Qué de la bueno. cámara, tuve una actualización de Windows y últimamente ha habido problemas con las actualizaciones de Windows que fastidian algunos drivers. A mí, afortunadamente, me fue barato porque solo me fastidió la cámara y eso lo puedo arreglar al rato terminando, sí, sí es un poco talacha, pero he visto personas a las que completamente les desactiva, por ejemplo, el Wi-Fi o cosas por el estilo. Han habido varios bugs ahí con Bueno, pero afortunadamente estás aquí con nosotros. Qué lástima por lo de Sí. la cámara. Me hubiera gustado que todos nuestros siminautas te conocieran en vivo, en directo y a todo color, pero pues creo que con tu voz y con tu conocimiento será suficiente por lo pronto. Déjame presentarte, por favor, déjenme presentar al licenciado Juan Mar Medina. Es licenciado en psicología por parte de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. En los últimos años, el licenciado Juan pues ha trabajado en distintas instituciones de educación y de atención al autismo, por ejemplo, Domus Instituto de Autismo, Centro de Atención Nueva Luz. También ha sido docente a nivel secundario en la SEPS, también ha sido orientador vocacional en ese sentido y hasta la fecha todavía te dedicas y ejerces la terapia individual y de pareja, ¿es correcto? Sí, es algo que hago, no lo hago completamente como mi única actividad. Yo sí me compré mucho esto que nos decía un maestro en la facultad, de que si quieres ser un buen terapeuta no puedes y no debes vivir solamente de dar terapia, porque deshumanizas a tus pacientes, ¿no? Los empiezas a ver como, si lo dejo ir, se me va mi renta. Entonces, tengo otros ingresos
y la terapia es como un complemento a. Qué bueno, Finalmente excelente. es como un servicio a personas que me buscan. De hecho, yo no me publicito. Todas las personas vienen a partir de la llamo la métrica paciente original, que me ha ido recomendando, y a partir de eso, pues solamente atiendo personas que llegan por recomendación, porque pues no es mi único ingreso, precisamente por lo mismo, porque trato de enfocarme en ayudar a la persona y no de sacar dinero de ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que hago. Ahora bien, bueno, ya te presento a Luis García, colaborador y amigo del CIMISAI. Juan, Mucho gusto. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a soltar una pequeña pregunta al aire para que la vayas pensando y reflexionando antes de que iniciemos nuestro siguiente bloque, porque a menos que me equivoque, estamos ya con el tiempo encima para iniciar el siguiente bloque. Realmente, tal como comentábamos y comentamos tú y yo, nuestro objetivo es explorar el autismo, y creo que las dos primeras preguntas fundamentales es, ¿qué es el autismo? ¿Y cuál es la diferencia entre esto que nos bombardean los medios de comunicación de que hay autismo, hay Asperger, hay daño cerebral, hay retraso mental, etcétera, etcétera, etcétera? En primer lugar, creo que sería, ¿qué es el autismo? Así, una Mira, explicación fácil, sencilla y lo más directa posible para nuestros siminautas. rápidamente, el autismo es un espectro, así como existe el espectro de la luz, donde existen diferentes rangos. El autismo es un espectro de trastornos, por eso se les llama trastornos del espectro autista, donde las personas pueden o no presentar ciertas dificultades, tanto comunicativas como de afecto, como para control de impulsos, que se van presentando a lo largo de la vida. El autismo, por ejemplo, mencionaste un término que ya está en desuso, por lo menos en varios ambientes, que es el de Asperger. Asperger se utilizaba precisamente para referirse a aquellas personas dentro del espectro autista que presentaban ciertas habilidades que la gente consideraba como de genios, pero pues desde la misma persona que era Asperger, que era una persona bastante problemática, con ideas eugenéticas, con varias cuestiones ahí bastante dañinas, se ha ido eliminando ese término y por eso ya se engloba todo dentro del espectro autista. Mencionas, por ejemplo, otro término que también ya tiene mucho tiempo que está en desuso, que es el de retraso mental. El retraso mental ya no se utiliza, se ha cambiado por discapacidad intelectual, y es algo muy curioso porque dentro del espectro autista, si bien no se considera tal como una especie de discapacidad intelectual, sí puede haber en algunos casos que la persona dentro del espectro autista presente algún tipo de discapacidad intelectual. Como lo mencioné, es un espectro de trastornos donde la persona tú la puedes ver y no le notas absolutamente nada. Hasta puede haber personas que requieren apoyos completos, o sea, requieren apoyos para comer, para vestirse, no tienen nada de comunicación verbal. Entonces, esta es la parte complicada del autismo, porque al ser un espectro, de repente tienes personas en, de, que lo manifiestan de tantas maneras distintas. Estoy tratando de evitar usar la palabra nivel porque no se utiliza niveles ni grados, pero sí tienen diferentes manifestaciones del trastorno, y por lo tanto la aproximación es muy distinta, muy, muy distinta. Y como mencionaba, normalmente en algunas instituciones hay instituciones especializadas exclusivamente en autismo, hay otras instituciones que se dedican a discapacidad intelectual, y dentro de la discapacidad intelectual incluyen a las personas con autismo, pero pues también tienen esta cuestión de diferenciar o marcar que no es exactamente lo mismo. Ahorita me acabas de desarmar mi siguiente pregunta, porque mi siguiente pregunta era precisamente, bueno, papás y maestros, ¿cuáles son esos signos de alarma, esos signos de alerta que les pueden decir, oye, mi niño probablemente es autista o tiene algún punto del espectro autista? Creo que me acabas de desarmar la pregunta, porque me estás diciendo, híjoles, hay tanta variedad que eso lo hace complicado. Así es que me gustaría cambiarla por la pregunta de ¿a qué edad somos capaces de diagnosticar a un niño o a una niña con autismo? Mira, normalmente a los niños con autismo se les empieza a diagnosticar, pues, dependiendo, ya depende mucho de la aproximación que se trabaje. También aquí hay algo muy importante que es vital señalar, porque de repente la gente
cree que uno es todólogo y no siempre somos todólogos. En cuestión del trastorno, debido a que el diagnóstico es un proceso muy complejo, no todo el mundo está capacitado para dar diagnóstico. Es decir, tú puedes trabajar el autismo, pero no necesariamente estás capacitado para dar un diagnóstico certero. Precisamente por eso las instituciones se dividen entre el área de diagnóstico y el área de atención, pero en el área de diagnóstico, pues ha habido casos en los que se puede diagnosticar y ¿qué te gusta? A partir de los 12 meses empiezas a notar ciertas señales de alerta, pero no necesariamente ya desde ahí. Algunos casos, hay quienes manejan el diagnóstico a partir del cuarto año de vida, depende mucho de diferentes circunstancias. Y lo que vas haciendo es, vas viendo algunas, ¿cómo se llama? Marcadores de desarrollo. A final de cuentas, el ser humano, o conforme se va desarrollando, tenemos distintos marcadores que se consideran, digamos, lo normal, o por lo menos universales, y lo que se va haciendo es que pues vas checando casi un checklist de, está presentando esto, no está presentando aquello, y pues vas viendo, ¿no? Por ejemplo, hiperfijación con con algunos temas, algunas cosas, que tarda en presentar el lenguaje verbal, porque tienen el lenguaje, algunos tienen el lenguaje receptivo en el que sí te entienden lo que les dices, pero no hablan, o que el lenguaje se dedica a lo que en inglés, siempre se me olvida la palabra en español, en inglés le dicen parroting, como de perico, que es el repetir palabras, ¿no? Entonces, su lenguaje puede ser mucho de repetir palabras, evitan contacto visual, no tienen esta misma forma de apego que muestran otros niños, incluso tienden a aislarse de otros niños, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay como diferentes marcadores y no todos se pueden ver desde una etapa temprana. Algunos los ve uno de manera tan tardía o los considera normales y entonces el diagnóstico se va retrasando. O sea, la gente puede ser diagnosticada desde 12 meses hasta hay personas que a los 30 años van descubriendo que muchas de sus cuestiones que tenían, que la gente la consideraba como excentricidades, en inglés usamos la palabra quirks, pues en realidad era pues que estaba dentro del espectro autista, pero no se les notaba. Y en algunos casos, debido a que esto tiene un componente genético, muchas veces la razón por la que no se les nota es porque dentro de la familia ya ha habido otros niños u otras personas que tienen estas características y pues decían, pues es normal, ¿no? Porque hay varios niños en mi familia que hacen esto, entonces pues lo consideramos normal, pero pues la realidad es que pues ya hay más antecedentes de autismo en la familia. Ahorita acabas de mencionar que en las instituciones están divididas por área de diagnóstico y área de atención. Aparte de nosotros los psicólogos, ¿qué otros especialistas están ahí para el diagnóstico? Generalmente, por lo menos donde yo he estado, generalmente el diagnóstico se hace a través de personas en psicología y he sabido de algunos casos donde llegan a tener personas en psiquiatría, pero por regla general, pues quienes están aquí enfocados al diagnóstico son psicólogos o psicólogas. ¿Y en la atención? La atención sí puede ser más variada, debido a que la atención requiere un aspecto, digamos, multidisciplinario, pues tenemos gente de pedagogía, tenemos gente de psicología, incluso llega a haber gente de nutrición, entonces hay varias personas, o sea, aquí en la atención a las personas autistas. Oye, hace un momento dijiste, hay un componente genético. ¿Eso significa que el autismo es genético, es hereditario? Se considera que es genético, incluso se considera que hay una parte, como bien mencionas, hereditaria. De hecho, una de las cosas que se señala mucho, porque aquí vamos a meternos en algunos temas sociales, y es que normalmente cuando hablamos de educación especial, quien lleva la carga de todo es la madre. Es muy raro el caso en el que el padre se haga cargo de los hijos con alguna discapacidad o con algún trastorno. Generalmente el padre, si es posible, abandona, si no abandona, por lo menos pues dice, yo estoy trabajando y no tengo tiempo de nada, y lo notas, ¿no? Cuando las madres las ves como si tuvieran 10 años más que el padre, aunque tengan la misma edad, pero pues es porque ellas se han hecho cargo de todo. Y dentro de esto, es muy curioso porque generalmente el padre es el que se desafana, pero se considera, o por lo menos dentro de lo que se ha visto, todavía son cosas que tú sabes cómo funciona el conocimiento científico, puede cambiar, pero hasta donde se ha visto es por el lado del padre donde viene más la carga de la herencia,
que pudieran venir las cuestiones. Entonces es como muy curioso que los padres sean los que más se desafanan, pero al mismo tiempo sea del lado paterno del que viene la posibilidad de la herencia del autismo. Entonces sí, si hay antecedentes de autismo en tu familia, es muy probable que eventualmente tengas más personas con autismo dentro de la misma. Oye, y esto me lleva a una cuestión, porque inclusive lo ves en internet, lo ves en las redes sociales. Entonces, ¿podemos descartar que esto de que las vacunas provocan autismo? Eso ha hecho un daño terrible por muchas cuestiones. Primero que nada, ha fomentado el movimiento antivacunas y segundo, ha generado una imagen de agresión contra las personas autistas. El mito del autismo ligado a las vacunas surgió gracias a un estudio mal hecho de un doctor llamado Andrew Wakefield, que lo publicó en una revista científica, pero el problema de esa revista científica es que no es una revista de revisión por pares, es una revista paper print. Es decir, tú pagas y te publican, pagas y te publican. Entonces, por lo tanto, no hubo una revisión. Una familia quería demandar porque pues su hijo resultó estar dentro del espectro autista. Para la familia fue devastador porque pues obviamente hay mucha información negativa contra el autismo que lo hacen ver como la más grande tragedia. De hecho, hay padres que dicen, prefiero un hijo muerto a un hijo autista. Y entonces estos padres tomaron eso, querían demandar a alguien, querían echarle la culpa a alguien. Y este cuate les dijo, hey, muy probablemente fue la vacuna, vamos a hacer esto. Pero aquí Andrew Wakefield tenía un problema. Él quería sacar una vacuna que iba a sustituir a aquella vacuna que le habían aplicado al niño. Por lo tanto, como aquella vacuna ya era funcional, necesitaba crear un temor o hacer que la otra vacuna pareciera no funcional para poder reemplazarla. Entonces hizo su estudio falso, con una metodología pésima. No había escuchado un estudio con metodología tan mala desde... pues, ¿qué te gusta? Aquel libro del psiquiatra Frederick Wertham donde decía que los cómics volvían gays a los niños por ver a la Mujer Maravilla. Así de malo está su estudio. Para cuando se retracta el estudio, cuando se le quitan sus credenciales a Andrew Wakefield y todo esto, el daño ya se había extendido. La gente ya tenía la idea de que las vacunas causaban autismo y pues generó mucho conflicto, porque muchas personas siguen creyendo que pues, el autismo es producto de las vacunas y no es así. No tiene absolutamente nada que ver con las vacunas. Incluso aquí voy a hacer una pausa para dar un pequeño punto de trivia. En México se sigue utilizando mucho el persona con autismo porque la educación sigue siendo muy paternalista. Por lo tanto, al ser una educación paternalista, no tenemos personas autistas colaborando en muchas instituciones. O sea, la mayoría es personal neurotípico y pues obviamente hablan por las personas autistas. En otros países sí hay personas autistas que están colaborando en las instituciones y ellas dicen que no les gusta que se diga persona con autismo. Ellas quieren que se les diga personas autistas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas autismo es parte de lo que son y decir con suena como algo que se puede quitar. Mencionan, dice, por ejemplo, tú no dirías eres una persona con mexicanidad, eres una persona mexicana, así nosotros somos personas autistas. Y el problema de decir con autismo es que colabora en esta idea de que el autismo, que es un trastorno más no una enfermedad, al decir con se puede considerar, es que si es una enfermedad y si es con, puedes vivir sin, se te puede quitar. Pareciera un juego de palabras un tanto absurdo, pero es una cosa que las mismas personas autistas manejan. Es decir, yo no quiero que se diga que soy con autismo porque suena como es algo que me puedo quitar y no es algo que yo me pueda quitar, porque también viene esta cuestión. Parte de la promoción de los antivacunas y de la idea de que el autismo es provocado por la vacuna también promueve curas del autismo y el autismo no tiene cura. Mira, me acabas de desarmar otra de mis preguntas, porque precisamente esa era una de mis preguntas finales. Oye, ¿los tratamientos existentes curan el autismo? Porque muchas personas traen ese mito de que el autismo se puede curar, el autismo se puede quitar, y pues creo que me acabas de responder la pregunta de una forma bastante clara y bastante contundente. Inclusive el que las mismas personas autistas, aquí me acabas de corregir otra cosa tal vez de mi ignorancia, que las personas autistas lo digan y que lo acepten es un gran avance también para lo que son sus derechos y el acceso a sus oportunidades. ¿O tú qué opinas al respecto? Claro, y esta es una cuestión, es una parte súper importante sobre lo que es el espectro autista, porque como te dije, o sea, el autismo es vendido
como lo peor para muchas personas. Te digo que hay padres que dicen, yo preferiría tener un hijo muerto que un hijo autista. Además, pues tiene mucho que ver con aquellos casos que requieren muchos apoyos, de los cuales en algún momento te hablaré. Y entonces de repente en esta desesperación empiezan a creer en curas. Y ojo, no es lo mismo aliviar, que aliviar es como hacer más livianos algunos síntomas, algunos signos, que curar realmente. El autismo no se va a quitar. Sí hay algunas cosas que pueden ayudar, por ejemplo, pues con algunos meltdowns, con algunas crisis, con algunas situaciones, pero no le van a quitar el autismo. Por eso, por ejemplo, en algunas personas autistas que tienen algunas autoagresiones, pues se ha visto avances en tratamientos, por ejemplo, con cannabis, pero no significa que se le esté curando el autismo. No existe eso. Por ejemplo, hay una cuestión aquí que es terrible, que se ha manejado mucho, que es el MMS, que es no recuerdo exactamente qué significa, pero es algo así como una cura milagrosa con cloro, que literalmente se dicen, o sea, te van a decir mil cosas, pero en realidad es cloro como el que usas para limpiar, y pues que se les da ya sea a beber o que se les mete por enemas a las personas, y es una cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos está prohibida, pero una de sus principales promotoras, Kerry Rivera, andaba prófuga aquí en México y promoviendo esas cochinadas en Guadalajara, porque precisamente las personas, al ver que los padres se desesperan ante la idea, la posibilidad de tener un hijo un hijo autista, que además este hijo autista les vaya a resultar como los que ven en películas tipo Rain Man, ese miedo hace que los papás acepten cualquier cura milagrosa. Entonces ahí hay varias cuestiones que sí se tienen que trabajar. Por ejemplo, se ha Perdóname encontrado. que te interrumpa, es comerciar con el miedo entonces. Exactamente, hay mucho, todas las curas que existen de Y autismo, y es comerciar con el miedo, y es hasta provocar daños, porque te digo, simplemente esta idea de ponerle enemas de cloro que son muy agresivos a los niños autistas, es tortura, es tortura. ahorita acabas de tocar un punto muy interesante acerca de, creo que de sus derechos, relacionados a sus derechos. Vamos a retomarlo después del corte. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a un pequeño corte. En un momento regresamos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y están con nosotros. Regresamos. Ok. Seguimos con este interesante tema de lo que es y lo que no es el autismo. Sí, estamos con nuestro invitado, el licenciado Juan Mar Medina, especialista en cuestiones de autismo y educación. Antes que continuemos, envío unos pequeños saludos a Viridiana. Dice gracias por el programa, gracias a ti por escucharnos. Laura Cruz también, gracias por el tema. Gracias por escucharnos. A Montserrat, a Blanquis Pérez Hernández, saludos también. A Lili Petit Noer, a Amy Torres, a Manuel Garrafa, Javier Gaitán, a Aurea Lidia Vázquez Cruz, a Berenice, a Alex, a Magali. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Y vamos a continuar porque acabas de tocar un tema que me encantó, Juan. Dijiste el tratamiento. Los tratamientos no curan el autismo, pero entonces, ¿en qué consisten los tratamientos para el autismo? Mira, aquí tenemos que pensar en varias cosas. Y primero que nada, sí me gustaría enfatizar, hay una carencia en los tratamientos del autismo y yo creo que esto es muy importante. Sí debemos enfocarnos en la persona autista, sí debemos enfocarnos en sus necesidades, en sus derechos y sus deberes, pero el problema es que tú no puedes cambiarle o mejorarle la vida sin considerar su entorno. Y esa es la parte que está abandonada en los tratamientos de autismo. Generalmente no hay seguimiento con familias. Este es un punto que sí me gustaría señalar y enfatizar
porque al no haber un seguimiento con familias, muchas veces muchos tratamientos van a parecer ineficientes, van a parecer ineficaces, van a parecer incluso fraudes, porque pues realmente no ves un cambio, pero pues es que tú estás tratando de hacer que la persona autista tenga algunas situaciones, pero si no hay apoyo por parte de la familia, si no hay un cambio en parte de la familia, si no hay una parte de cambiar su entorno, pues obviamente no vas a poder lograr un cambio efectivo en la persona autista. Entonces, sí, parte de los tratamientos del autismo deben enfocarse también en las familias. Una de esas partes es precisamente elaborar un duelo, porque los padres de personas con cualquier tipo de discapacidad, particularmente discapacidades intelectuales, viven en un proceso de duelo eterno, donde pues lo que se murió no fue su hijo, sino las expectativas, las ilusiones y los deseos que tenían hacia su hijo. Y por otro lado, en el caso de los hermanos, en el caso del resto de la familia, pues está esta cuestión de que se empiezan a sentir abandonados, se sienten desplazados, porque pues obviamente toda la atención va enfocada en los hijos con autismo. Ya que nos enfocamos en esto, ya que entendemos esto, el tratamiento de la persona autista tiene que estar, primero que nada, enfocado precisamente en las necesidades de la persona y de cuáles son valga la redundancia, necesidades de apoyo. Como bien lo mencioné al principio, hay distintas partes del espectro autista donde tenemos, por ejemplo, un ejemplo clásico que sale en la televisión, que no es de mis favoritos, pero pues es lo que la mayoría de la gente conoce, es Sheldon, de la teoría del Big Bang. Sheldon, por ejemplo, es una persona que tiene, pues realmente es independiente completamente, casi vive solo, puede tener una familia, puede tener una vida. Entonces obviamente el tratamiento que tendría un Sheldon sería muy distinto si nos vamos, por ejemplo, al otro referente mediático que la gente conoce, que es Rain Man, donde tenemos una persona que requiere totalmente apoyos porque no tiene un lenguaje verbal bien establecido, de hecho tiende a repetir frases completamente. Hay otros que de plano no pueden decir frases, no pueden controlar emociones, no pueden expresar lo que sienten. Entonces, a partir de ahí es donde tenemos que enfocarnos, ¿no? Primero que nada en generar entornos en los que pues puedan estar bien, porque hay algunas personas que son demasiado sensibles a diferentes estímulos auditivos, estímulos táctiles. Entonces es ir detectando primero que nada cuáles son aquellos estímulos que les detonan algunas conductas agresivas o autoagresivas, porque es muy común en el espectro autista que las personas tiendan a golpearse, morderse, cuando no pueden controlar emociones. Un ejemplo lo teníamos en una de las instituciones en las que estuve, donde uno de nuestros usuarios estaba dentro del espectro autista, era una persona que requería demasiados apoyos, y una cuestión que tenía es que era una persona que no toleraba el calor. Los climas cálidos lo ponían muy mal, cuando empezaba a hacer calor se ponía mal. Nosotros de la casa hogar lo mandábamos a la escuela con suéter en la mañana cuando hacía frío, pero si empezaba a hacer calor en el día y nadie notaba, o por ejemplo para el resto de personas el calor no era tan irritante y no se daban cuenta que él no se le había quitado el suéter para esa hora, él se empezaba a irritar y empezaba a golpearse con la mano, porque dentro de estas carencias de habilidades, él, por ejemplo, no entendía que si tenía calor se podía quitar el suéter. Tenía la habilidad de vestirse solo y desvestirse solo, pero él no entendía que la forma de quitarse el calor era quitarse el suéter. Entonces, pues en ese momento ya se le quitaba el suéter, se le refrescaba un poco para bajarle toda la ansiedad y todo el dolor que le provocaba estar acalorado, y con eso controlar su crisis de agresión. Eso lo llegué a ver cuando me quedé en la escuela, que veía que pues no le quitaban el suéter. Entonces decía, hey, es que si le quitas el suéter, evitas todo eso. Entonces, a partir de ahí es ir detectando cuáles son los detonadores, qué tipo de cosas, vemos cómo se le pueden evitar, en caso de que no se le puedan evitar, cómo lidiar cuando hay algún detonador de alguna conducta disruptiva, y a partir de ahí pues ir viendo cómo irlas minimizando, cómo aprender a lidiar con ellas. Y pues obviamente el tipo de terapias son muy variadas. Hay terapias cognitivo-conductuales, hay terapias que se enfocan netamente en lo conductual, y hay terapias de comunicación. Y las terapias de comunicación para mí son vitales porque, como te mencionaba antes, mucho de lo que tienen las personas autistas es que no pueden comunicar lo que sienten. Por ejemplo, tú ahorita a lo mejor te sientes frustrado y dices, hey, ya me frustré. El simple hecho de poder verbalizar que estás frustrado te ayuda a entender cuál es tu emoción, y podemos ver, ok,
¿qué te tiene frustrado? Vamos a ver cómo lo arreglamos. Pero si tú no puedes verbalizar lo que tienes, entonces, pues obviamente va a ser más difícil que podamos atacar el problema en ese momento, ese conflicto emocional que estás teniendo. Y aquí, por ejemplo, para la comunicación de personas no verbales, se utiliza un método muy curioso. Digo, hay quien ha intentado integrar la lengua de señas, no siempre funciona en personas autistas no verbales, pero una estrategia que sí funciona mucho es el PECS, que para mí es una cosa muy bonita, que PECS son las siglas en inglés de Picture Exchange Communication System, o sistema de comunicación a través de intercambio de imágenes, donde básicamente es, tú haces una serie de imágenes, a veces son cientos de imágenes las que haces, en cuadritos, donde además de estar la imagen clara, abajo viene una palabra que representa lo que representa la imagen. La palabra no es tanto para la persona autista, sino para la persona con la que se está comunicando. Y lo que hace es, pues, antes se crean carpetitas donde con velcro se ponen las imágenes. Entonces, la persona autista no verbal llega con su carpeta y si quiere algo, abre, busca la imagen, por ejemplo, una imagen señalándose. A ver, espérame, ya terminó de correr un disk cleanup. Déjame ver si ya está jalando esto. Dame un segundo. Ok. Parece que ya. A ver si tenemos oportunidad de conocer. Sí, es que esta parte sí me gustaría que la vieran, y estoy viendo si jaló si jaló, es que las actualizaciones de Windows. En lo que vemos si Bueno, jaló o no jaló. no jaló. Bueno, Bueno, desafortunadamente. El punto es, imagínate que la imagen es un monito señalándose a sí mismo, y entonces esa imagen se presenta yo. Luego tienes otra imagen de una botella. Entonces dices, mira, ya funciona la cámara. Bien, perfecto. Entonces, por ejemplo, tienes una imagen donde está un muñequito así, señalando, este es yo. Y luego tienes otra imagen donde la mano está así y dice, quiero. Y tienes otra imagen de una botella. Y entonces dice, yo quiero botella. Juntas esas dices, ok, lo que me está diciendo es quiero agua, tengo sed. Y entonces a partir de ahí ya tú puedes comunicar. Y esta es una parte hermosa, porque ya una vez que les otorgas herramientas para comunicarse, lo que vas haciendo es reduces las autoagresiones, reduces incluso las agresiones a otra persona, porque lo que vas haciendo es eliminar la frustración que les provoca el que no les entiende. Y eso es vital para esto. Y además el método se puede, ¿cómo se dice? Se puede adaptar a diferentes necesidades. Yo tuve un usuario que era autista, que además de autista era ciego. Entonces, PEX no le iba a decir, yo le doy una carpeta con imágenes, puede comunicar. Lo que hice fue, aprovechando montones de juguetitos, le daba cosas, por ejemplo, una tacita de plástico, y se las pegaba. Entonces, él que me la entregaba, y yo sabía que si me entregaba la tacita de plástico, tenía sed. Espérame, ¿qué pasó aquí? Ya. Oye, Ya. Perdón. una pregunta Si yo antes de continuar. Ajá. Que nos las están haciendo uno de nuestros escuchas. Nos dicen, ¿el tipo de apego que brindamos a los niños autistas tiene influencia en cómo se desarrolla el autismo? Mira, esa es una cuestión que se debate mucho, porque uno de los mitos que existía del autismo hace años, te lo digo, yo entré a la facultad en 1996, entonces ya para ese entonces estábamos empezando a escuchar del autismo, para bien o para mal. Quien trajo el término autismo al público general fue la película de Rayman, y se empezó a hablar de esto, y uno de los mitos que se hablaba mucho era el famoso mito de la madre refrigerador. Es decir, es que como la mamá fue muy fría y no lo quiso dentro de la infancia, por eso la persona se volvió autista. Y no, esto es importante, no es que se vuelvan autistas, es que ya vienen dentro del espectro autista, pero empiezan a desarrollarlo a través de los años. Y el tipo de afecto o el tipo de apego que tenemos con las personas autistas, más que nada puede ayudar a mejorar o cambiar pues puede influenciar el tratamiento. No necesariamente puede decirse que empeora o mejora la condición, pero sí puede ayudar al tratamiento dependiendo de qué tanto mostremos, ¿no? Cómo mostremos el afecto, cómo mostremos el apoyo,
cómo les enseñemos ciertas cuestiones. Y el autismo, en este sentido, implica, ya que estamos hablando de afectos, de apegos y de formas de relacionarse, implica que las personas que lidian con personas dentro del espectro autista, que aprendan a ser más abiertos en las interacciones, porque, digamos, tú y yo tenemos una interacción, en este caso, tú, por ejemplo, no sabes que yo tengo algún déficit de atención y toda la cosa, por lo tanto, tú vas a exigir que yo te mire directamente a los ojos, pero no todo el mundo puede mantener la mirada a los ojos, y esas son cosas que se tienen que evitar. En muchos lugares, en tratamiento del autismo, hay personas que no saben, y lo que dicen, es que queremos que mire a los ojos a sus papás, es que queremos que mire a los ojos a sus terapeutas, porque eso nos demuestra que está poniendo atención. Y uno, no tienes garantía de que eso signifique que esté poniendo atención. Y dos, en definitivamente lo que puede estar pasando es que lejos de ayudar a mejorar el tratamiento o lo que sea, lo que vas a hacer es que le vas a meter una especie de presión mayor que no necesita. La persona autista no necesita que lo estés presionando a mirarte a los ojos, porque en primer lugar no está en su repertorio conductual, en segundo lugar no lo necesita, te puede escuchar muy bien. Entonces, sí, en cuestiones de una vez que aprendes al tratamiento de personas dentro del espectro autista, lo que vas haciendo es cambiando tu forma de relacionarte. Sí, por ejemplo, puedes tenerle apego a la persona, pero también entender que no a todas las personas les va a gustar que les des abrazos, ¿no? Por ejemplo, muchas personas dentro del espectro autista no toleran este tipo de contacto directo, entonces uno es mucho de, te voy a abrazar, te quiero mucho, y resulta que no, que a ellos no les funciona. Entonces necesitamos entender este tipo de cosas. Incluso, por ejemplo, aquí ¿cómo se llama? Aquí hay una parte bien importante, precisamente ayer le estaba contando en Twitter, una de las cosas que aprendes en educación especial, que es precisamente replantearte las interacciones que tienes con las personas, es aprendes, si te vas a volver a educar o vas a tratar con personas con algún tipo de discapacidad, lo que sea, a nunca dar instrucciones primero y después decir el nombre. Por ejemplo, si yo te digo, prende la luz, Armando, tú a lo mejor pues estás aquí, estamos platicando y ya escuchaste, ¿no? Lo que sea. Pero el problema es que tu atención se va a disparar, sobre todo en personas con autismo, personas dentro de otras discapacidades, la atención se va a disparar a partir del nombre. Entonces, si yo digo, prende la luz, Armando, y Armando es autista, su atención va a empezar a partir del Armando. Y toda tu instrucción de prende la luz ya se perdió. Y entonces les vas generando mucha frustración, porque es muy común que terapeutas llegan y dicen, ok, vamos a hacer este ejercicio, vas a caminar para aquí, Miguel. Y el pobre Miguel es así de, a ver, espérame, apenas me dijiste mi nombre. Entonces, las instrucciones aprendes a darlas al revés. Miguel, pausa. Miguel demuestra que pone atención. Vamos a hacer la siguiente instrucción, que es caminar por este lado. Y a partir de ahí logras cambiar la interacción que tienes con la persona. Son cambios pequeños, son cambios minúsculos en las interacciones que parecieran bobadas, pero que a la hora de trabajar te dan unos cambios, te dan unos resultados impresionantes, porque obviamente tú te estás adecuando a la persona, y esto es muy, muy importante. Nosotros tenemos que entender que las personas tienen su propia forma de ver el mundo, y por lo tanto de ahí tenemos que trabajar, ¿no? Alguien dice, hay una frase muy romántica que se dice mucho en educación especial, es, ellos no viven en su mundo, viven en el nuestro y hay que traerlos. El problema es que nosotros no interactuamos con la realidad, interactuamos con nuestra versión de la realidad, y ellos por lo tanto pueden vivir en el mismo mundo que nosotros, pero no lo están interpretando, no están reaccionando igual que nosotros. Entonces, si partimos de la idea de viven en nuestro mundo, pero no entendemos que su interacción con el mundo, que su interpretación del mundo es distinta a la nuestra, no podemos trabajar con estas personas. Tenemos que entender cuál es su interacción, y en lugar de estar tratando de jalarlas hacia nosotros, es meternos a donde están y empujarlas para que puedan salir y puedan tener una vida más plena. Lo que acabas de decir, creo que, al menos desde mi perspectiva, lo podríamos resumir a hay que adaptar el tratamiento a ellos, no ellos al tratamiento. ¿Es correcto? De hecho, esa es mi, digamos que mi forma de pensar, mi aproximación a la psicología. Hay mucha gente que se casa con una teoría,
que se casa con una técnica, que se casa con algo y quiere que la gente se adapte a ellos. Y no siempre es así. Digo, por algo a veces es necesario canalizar, a veces es necesario muchas cosas. Y nosotros tenemos que, como dicen por ahí, una frase que dice que la teoría no te nuble la empatía. Nosotros tenemos que entender que nuestra teoría explica ciertas cuestiones de la realidad, pero no explica todo. Por lo tanto, no podemos exigirle a la gente que se adapte a lo que nosotros creemos. Nosotros tenemos que adaptar nuestras teorías, nuestras formas de trabajo a las personas. Y una vez que hacemos estas adaptaciones, una vez que hacemos estas adecuaciones, tenemos mayores cambios, tenemos mejores resultados que si nos cuadramos a no, es que esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, el libro dice que es esto, y pues vamos, ¿no? O sea, afecta mucho. Eso. Incluso hasta cuando de repente aceptas una, porque de repente se da mucho que la gente acepta ciertas charlatanerías o también acepte ciertas cuestiones que todavía no están probadas. Por ejemplo, no hay, no se ha comprobado 100% que el gluten afecte al espectro autista. Sí se ha comprobado que algunas cuestiones de alimentación afecta, pero también se maneja mucho que el gluten es como global, terrible, que hace daño en el espectro autista. Pero pasa algo muy curioso. De repente hay papás que le cambian la dieta al hijo, creyendo realmente que el gluten afecta. Y entonces lo que hacen es que no se dan cuenta que a la hora de estar ajustando la dieta, ajustan también la forma en la que tratan al hijo. Pero además están cambiando la dieta con la esperanza de que cambie, entonces se les nota esta idea, este entusiasmo de que cambien, y esto genera un cambio real. ¿Por qué? Porque no es que esté funcionando la dieta tal cual, lo que está funcionando son los otros cambios, las otras alteraciones, y por eso siempre que nosotros vemos que algún tratamiento funciona o que algo está funcionando con una persona, lo importante no es clavarnos, les funciona esto por una manera cuadradísima de es esto y ya, sino hay que ver qué otros elementos se están dando en conjunto con el tratamiento que se lleva, con el cambio que se está haciendo para decir, hey, esto sirve, esto no sirve. Ya prácticamente mi última pregunta, en este afán de, híjoles, distinguir lo que es mito y lo que es realidad en este tema. Ahorita tú mencionaste a Sheldon Cooper, mencionaste a Rayman, una película bastante vieja, a lo mejor nuestros escuchas más jóvenes no la van a ubicar, pero en últimas fechas se ha puesto muy de moda el mito, sobre todo en la televisión, en las series, de que las personas autistas, de que las personas que están en algún espectro del autismo necesariamente son genios. Está la serie del Buen Doctor ahorita, del que es un médico autista tremendamente efectivo, que el Doctor House hace algunos años, que todos decían, es que el tipo tiene Asperger, Rayman y Sheldon Cooper y todos estos, necesariamente para ser genio tienes que ser autista. De hecho, hay una de las representaciones más bonitas del espectro autista en televisión, y de esa no se habla mucho, porque la serie es una serie muy de nicho. Es esta serie cómica que se llama Community. En Community hay un personaje que se llama Abed. Abed es precisamente una persona dentro del espectro autista, tiene hiperfijaciones y es muy bueno, tiene un conocimiento muy amplio de series de televisión, películas, cómics, videojuegos, etcétera, etcétera. Y de hecho hay un episodio en el que están como queriendo resolver un crimen, obviamente es un chiste, pero le dicen, Abed, párate, ¿no? Y él se para y dice, sí, veo aquí una persona que es utilizada como recurso en los programas y bla, 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 es terrible, ¿no? Doloroso, donde precisamente se burla de esta idea de la genialidad. No es que realmente sean genios, no es que realmente tampoco se les busca minimizar, simplemente hay diferentes cuestiones, diferentes formas en las que manejan el mundo, y sobre todo hay que considerar esto, la genialidad es vista desde diferentes aspectos para cada quien, ¿no? Y sobre todo en un sistema capitalista, capacitista, etcétera, etcétera, y generalmente la persona es, si no produces, si no generas algo, no vales, ¿no? Pero si puedes producir algo importante, eres importante. Entonces, aquí se les da esta visión de capacidad, porque muchas veces, y este es muy importante, muchas personas tienen hiperfijaciones, se pueden clavar con algo demasiado, y obviamente esta hiperfijación va a ser, si tú estás hiperfijado con algo, obviamente vas a conocer todo de esto, y esto va a dar la impresión de que eres un genio,
en diferentes aspectos, pero no necesariamente significa que lo seas así. Por ejemplo, teníamos nosotros un chavo con autismo que era buenísimo para las matemáticas, de esos, era el estereotipo del Rain Man, o sea, esto fue como 2006, 2007, entonces pues, todavía teníamos más fresco el Rain Man, y lo veías así como el estereotipo de Rain Man, que le dabas una cuenta y te la hacía de inmediato, pero he aquí la situación. Por eso es importante entender que muchas veces este concepto de genialidad tiene más que nada ese enfoque de qué es lo que buscas, cuáles resultados son los que se desean, y cuando lo intentas extrapolar a otras cosas, pues te das cuenta de que pues en realidad puede ser una inteligencia normal como la de los demás, pero esta hiperfijación la hace parecer más marcada. ¿Por qué? Porque esta persona era buenísima para las cuentas, le decías 800 más 725 por 224 y te lo hacía rápidamente, pero le decías, oye, si tengo 2 manzanas y me como una manzana, ¿cuántas manzanas me quedo? Y se quedaba. Manzanas. Ok, pero tenía yo 2 manzanas, me comí una manzana, ¿cuántas me quedan? Manzanas. Ya las cuentas que él podía hacer inmediatamente, cuando las aterrizabas a ejemplos concretos, no te los podía hacer. Yo si le hubiera dicho cuántos 2 menos 1, obviamente me hubiera respondido de inmediato más rápido que cualquier persona, pero en el momento que ya lo aterrizas así, entonces esta cuestión es, puede haber una hiperfijación que permita aprender ciertas cosas, pero también esto mismo no siempre se traslada a otro tipo de situaciones porque realmente no se aterriza este conocimiento o estas habilidades para todo. Entonces sí es como, es parte de este mito. Pareciera que no, pareciera que es un mito que trata de hacerlos parecer como, oh, wow, mira, es para hacer que la gente los quiera y no sé qué, pero al final de cuentas tiene un contexto capacitista. ¿Por qué? Porque la idea que te está vendiendo es, tienes que respetarlos solo porque son genios. No te importa que sean seres humanos que tengan necesidades, no te importa que sean seres humanos que tienen derechos, no te importa nada. Te importa solamente que son genios y te van a poder brindar algo, un beneficio a la humanidad. Si no se les considerara genios, se les relegaría y ni siquiera se hablaría de ellos, porque así funcionan las discapacidades. Entonces, este mito es como una forma de mitigar un poco el capacitismo, pero sigue estando dentro del capacitismo. ¿Por qué? Porque pues, la persona no va a valer la pena o no sirve si no es un genio. Entonces aquí el punto es, todos nosotros, incluyendo las personas autistas, valemos por el simple hecho de ser seres humanos. El concepto clásico de la dignidad humana. Y Exacto. Juan, pues muchísimas gracias por verter este mar de conocimientos y de datos súper interesantes aquí con nosotros en el CimiChat. Espero que no sea la última vez que nos visites, espero que no sea la última vez que me aceptes la invitación y espero que sea la última vez que tengamos problemas técnicos. Una disculpa por eso. Para todas las personas que nos sí, una escuchan disculpa. a través de Facebook, no, los problemas suceden. Más bien, me disculpo con todos nuestros siminautas. Mando saludos, por favor, a Laura Cruz, a Montserrat Mena, a Blanquita Pérez, ¿sí? También por aquí estaba leyendo a Diana Tobar desde San Luis Potosí, que nos está escuchando. Les mandamos saludos a todos ellos. Y bueno, realmente te agradezco. Les recomiendo a todos que se suscriban a nuestro canal de YouTube en Simisai, para que tú también lo conozcas y veas los temas que manejamos. Nuestras redes sociales, Centro Simi de Salud Emocional, Facebook, Twitter, tú lo mencionaste hace rato, WhatsApp, ya tenemos WhatsApp, el número 01800 911 3232, en las 24 horas del día. Y no sé si quieras así en un minutito mandar un mensaje final para todos nosotros. ¿Qué es lo que les recomendarías? Si tienen alguna duda, ¿a dónde se podrían dirigir? ¿A qué instituciones aquí en México? Miren, el autismo es, como todo, es una condición de vida, es un trastorno que afecta a muchas personas y se le suele menospreciar por el porcentaje, pero realmente el número de población se está descubriendo que hay más. Hay diferentes instituciones a las que se pueden acercar. Domus Instituto de Autismo, donde yo trabajé, es uno de los referentes principales. También hay mucha información en internet. El CDC de los Estados Unidos tiene mucha información en español que se puede revisar, que se puede entender. Acérquense mucho a esto. Así como recomiendo instituciones, sí me gustaría señalar mucho, porque hay una institución que es muy peligrosa, que se llama Autism Speaks en inglés, que esa promueve curas falsas, y
tiene una versión eugenética del autismo, aléjense de esa, pero por ejemplo Domus sí tiene información, es institución en colaboración, los separaron y ahora tiene un patronado independiente, totalmente alejado de la UNAM, pero tiene orígenes de los pioneros de investigación de autismo, parte de los grandes referentes, tiene mucha información en línea, se pueden acercar a ellos, y también, o sea, de repente, a través de las redes hay muchas personas que han ido descubriendo en su adultez que son autistas y que van compartiendo sus experiencias, y a veces ir escuchando las experiencias de las personas que se declaran autistas en redes, lejos de decir, está tratando de llamar la atención, nos puede servir muy bien, puntualmente, para entender cómo vive una persona autista, sobre todo aquellas que han tenido que vivir toda su vida como personas funcionales y que obviamente pues esto les genera muchos conflictos internos. Pues muchísimas gracias, Juan. Realmente arrancaste varias flores de la selva de mi ignorancia. Espero que no haya sido yo el único. Les agradezco a todos su tiempo, te agradezco a ti tu tiempo y la oportunidad que hayas estado aquí. Cuídate mucho, les agradezco a todos. Buenas tardes. Al ingeniero Zurita que está en cabina, le agradezco muchísimo. A Luis, que estuvo con nosotros los primeros minutos por las fallas técnicas, también le agradezco muchísimo. Cuídate mucho, suerte y hasta luego. Hasta luego.